Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales a través de Instagram y Twitter con la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, en el Spotify que lleva el nombre de Sexto Continente, en el canal de iVoox que lleva el nombre de Sexto Continente y en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí hay un apartado que pone Sexto Continente, además que ahí se van publicando pues muchas cosas más, como por ejemplo también un comentario a la homilía diaria y otras cosas. Bueno, pues esta es un poco la palabra de gratitud que quería compartir en el primer momento del programa con respecto a la peregrinación a Tierra Santa. Pero ahora quiero centrarme en este momento en la que ha sido la polémica de esta semana en España con motivo de que en el gobierno autonómico de Castilla y León se había hecho público al inicio de la semana la introducción de un protocolo de aplicación de la ley del aborto. Sabemos que en el gobierno de Castilla y León hay una coalición que preside el Partido Popular y en la cual está también integrado Vox, que es el vicepresidente que lleva la vicepresidencia. Bien, pues el vicepresidente anunció un protocolo de aplicación de la ley de aborto en esta comunidad autónoma, en el que se le daba la posibilidad a la mujer embarazada, antes de tomar la decisión de si quiere abortar o no, pues de decirle: si sigues adelante con tu embarazo, tendrás ayuda económica, atención psicológica, guarderías gratuitas y también se te da la posibilidad de que puedas escuchar los latidos del corazón de ese feto que llevas dentro de ti y que puedas visualizar la ecografía. Era un protocolo de aplicación de la ley de aborto, ¿no? El que se daba estas posibilidades. Obviamente no se le obligaba a coger la ayuda económica, no se le obligaba a la atención psicológica, no se le obligaba a la guardería, no. Se le decía: tiene usted esta alternativa. No se le obligaba a escuchar los latidos del corazón, no se le obligaba a visualizar la ecografía, se le daba esa posibilidad, ¿no? Y eso lo anunció el vicepresidente del gobierno autonómico, teniendo en esa misma rueda de prensa presente al portavoz del gobierno de Castilla y León. Bueno, en cuanto que se hizo pública esa noticia, las reacciones fueron de locura, de locura, de escándalo. Enseguida, el gobierno español dijo que eso era imposible, anunció que haría un requerimiento de pedir explicaciones. Usted está incumpliendo la ley del aborto, y ese requerimiento además anunciaban que podría ser el inicio de retirar, de suspender la autonomía de esa comunidad autónoma, suspenderla porque no estaban cumpliendo una ley que era una ley estatal, ¿no? Un auténtico escándalo. Los medios de comunicación mayoritarios de esta nación, proabortistas, todos ellos, un auténtico escándalo. Quieren violentar la libertad de las mujeres, llevándolas a un conflicto de conciencia, haciéndolas escuchar los latidos del corazón y visualizando la ecografía. Una auténtica escandalera, ¿no? Alguno obviando, obviamente siempre cuando estas cosas se lanzan, se obvia lo que es claro, que ni siquiera se había dicho a nadie: te voy a obligar a ver una ecografía. No, se le había dicho: te voy a ofrecer la posibilidad de que puedas verla. Ya, pero bueno, el escándalo estaba montado, Ahora, ya es bueno hacer una primera reflexión, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene un escándalo así? Por el hecho de que en una comunidad autónoma alguien haga una propuesta tan sensata como esa, ¿no? Diciendo: bueno, la ley del aborto, yo no tengo competencia
para derogarla, pero sí tengo competencia para poder ofrecer alternativas, ¿no? Para quien vaya a abortar. Bueno, ¿por qué se monta una escandalera como esa? Bueno, pues también es bueno hacer esta reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo hay que decir que, claro, que esto pone en jaque muchas cosas. Primero, pone en jaque que hay sonidos que despiertan conciencias, hay latidos que despiertan conciencias, hay imágenes que sanan cegueras. Entonces, eso no se quiere, ¿no? De ninguna de las maneras, no se quiere admitir, porque claro, no. ¿Cómo que se pueden escuchar los latidos de...? Sí, se pueden escuchar los latidos. Se pueden escuchar los latidos de un niño que ha sido concebido hace 5 semanas o hace 6 semanas. Con solo 5 o 6 semanas de gestación, los latidos del corazón son perfectamente audibles. Entonces, claro, cuando me están diciendo que es eso de que el aborto es matar a un niño, pero eso es un coágulo, eso no es nada. Si eso no es ni niño ni nada, yo mato eso, no es nada, hombre. Claro, se pueden escuchar los latidos. Entonces, ¿esto cómo se casa con que eso que es un coágulo, es un poco de sangre, eso no es nada? Claro, eso es desenmascarar la mentira, claro, de que quiere negar que existe un ser humano vivo, una persona viva en esa fase de gestación. Entonces, claro, eso es como dar una posibilidad para desenmascarar una gran mentira. Y además también es, en el fondo, es poner en jaque el concepto nihilista de libertad. Yo el pasado martes estaba en Jerusalén, ¿no? Pero desde Jerusalén envié un mensaje diciendo: este es el concepto de libertad progresista, decidir sobre una realidad sin querer verla ni oírla. Yo quiero decidir sobre una realidad sin querer ni verla ni oírla. Y decido yo, pero no quiero ni ver ni oír. Bueno, pues ese es un concepto de libertad nihilista. Entonces está claro que esta reacción, cual si fuese la niña del exorcista que se retuerce, ¿no? Que se retuerce cuando se da noticia de que alguien va a dar una alternativa al aborto, de que alguien va a decir, bueno, pues en medio de esa cultura de la muerte, que la única solución posible es matar a ese niño concebido y todavía no nacido. Entonces, claro, el hecho de que alguien no dé una alternativa es que, bueno, genera este pedazo de escándalo, Entonces, bueno, pues claro, pues el gobierno comienza a hacer de ello todo su centro de atención, pues como está el gobierno muy acorralado porque tiene pues una manifestación convocada para el sábado en la que se va a tener que ver pues ante la opinión pública pues por muchas medidas que ha tomado, está en ese momento acorralado y dice voy a hablar de esto, voy a montar una escandalera y a ver si así distraigo un poco la atención, ¿no? Entonces, en ese momento, como aquí, digamos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que más que buscar la verdad moral, buscamos el cálculo político, el rédito de ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué no puedo sacar de esto? Como vivimos en una sociedad en la que la finalidad es manipular la opinión pública para que se fije en lo que me interesa, que se fije, no se fije. Bueno, pues en ese momento se monta esa escandalera y entonces pues el Partido Popular, viendo que este momento de crisis pues está siendo aprovechado por el gobierno para quitar el centro de atención de esa manifestación que el sábado está convocada contra el gobierno, como ve que esto es un tema secundario, ahora esto nos está descentrando. Entonces el Partido Popular coge y se echa atrás cuando ve que el efecto mediático no le va a sacar rédito en su lucha frente al gobierno. Y entonces el Partido Popular una vez más traiciona la causa provida. Y digo una vez más, porque recordemos pues que cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno,
y además con mayoría absoluta, y ha ganado las elecciones con un programa de gobierno en el que estaba incluido pues un proyecto de reforma de la ley del aborto para restringir la ley del aborto, había ganado las elecciones con un programa de gobierno en el que se incluía tal cosa, pues de repente acordémonos que Rajoy desautorizó al ministro de Justicia Gallardón, el cual tuvo que dimitir, y no se hizo esa reforma de la ley del aborto, pues porque Rajoy haría sus cálculos electorales y diría, ay, esto me va a quitar votos, ay, yo aquí lo importante es el poder, que nada me reste un voto, que nada le distraiga a la gente de la lucha por el poder, ¿no? Bueno, eso pasó entonces y ahora vuelve a ocurrir esa traición, ¿eh? En este caso no es Rajoy, sino que es Feijóo. Entonces ven que este momento, ¿no?, que este momento les puede estar restando la atención por la lucha del poder, y entonces, faltando a la verdad, dicen, no existía ningún pacto, no existía nada, todo esto ha sido una invención de nuestro vicepresidente, ¿no? A ver, perdón, aquí estaba presente en la rueda de prensa el portavoz del gobierno, estaba presente cuando se presentó ante los medios de comunicación la noticia de que se ponía en marcha un protocolo de aplicación de la ley del aborto en la que se le daba alternativas a las madres que quisiesen renunciar a abortar. Se les daba una ayuda económica, se les atendía psicológicamente, se les daba guarderías, se les permitía visualizar la ecografía, se les permitía escuchar los latidos. Ahora no me diga usted, yo de esto no sabía nada. Perdón, estaba usted en la rueda de prensa. Y entonces, una vez más, se produce ante esa presión de la batalla por el poder, porque ese es el Dios, ¿no? Es el Dios, a ver, el rédito electoral, ¿no? ¿Quién saca provecho de esto, no? Entonces, bueno, pues una vez más una traición a la vida. Entonces vemos cómo, pues una vez más, únicamente nos pronunciamos contra las leyes del aborto cuando estamos en la oposición, pero cuando llegamos, ¿no?, al ejercicio del poder, nunca hacemos nada. Se demuestra una vez más que lo que se llama por los partidos conservadores piensan, ¿no?, que donde se juega en el gobierno, pues es en una buena gestión económica, y el tema de la cultura, la educación, pues eso no, les parece que es secundario, que lo principal es lo otro, donde se juega el tema, pues es en el tema económico y en el tema de la unidad de la nación, ¿no? Lo demás, el tema cultural, el tema educativo, bueno, son cuestiones menores. Bueno, pues si hay que ceder en esto, se lo cedemos esto a la izquierda, ¿no? Y de alguna manera el rumbo cultural de Occidente está marcado por la izquierda desde hace ya muchas décadas, y la derecha, en el fondo, va por detrás en la misma dirección, con el freno de mano puesto, pero va en la misma dirección. Y por mucho que tengas, claro, cuando tienes el freno de mano puesto, pero vas en la misma dirección, al final el freno de mano cada vez tiene menos fuerza, claro, tiene menos fuerza. El rumbo cultural está marcado por la izquierda y la derecha va por el mismo sitio con el freno de mano puesto, pero por el mismo sitio, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí ocurre que un secularizado de derechas termina pensando lo mismo que un secularizado de izquierdas. Porque es que al final es la secularización, es la pérdida de las raíces cristianas las que ha llevado a asumir todas las tesis. Las tesis principalmente pues han ido asumiendo. Por ejemplo, se ha ido asumiendo que esto del aborto es impepinable. Es como si el aborto fuese un derecho, no sé, asumir el concepto de que el aborto es un derecho. Y ahora, en mi comentario, voy a dar un pasito más, ¿no? Y voy a ir al tema de los medios de comunicación que se dicen, ¿no?, al servicio de esa estrategia, ¿no?, pues conservadora y crítica frente al gobierno. Los muy pocos que hay, que son muy pocos, ¿no?, pues los que hay que decir que el panorama mediático de España está muy dominado por la izquierda. Pero bueno, existen algunos, ¿no? Y entonces aquí también existe un problema. Entonces también hemos sido testigos, como en algún medio de estos, incluida la radio de la Conferencia Episcopal Española, vamos a ser claros, ¿no?, incluida la COPE, bueno, pues en sus tertulias también han tenido esta misma reacción,
esta misma reacción en la que ha tenido el Partido Popular de decir esto es un error que en el fondo estratégicamente se pone totalmente al servicio del gobierno, ¿no? Esto es distraer la atención, pero ¿a quién se le ha ocurrido esto de los latidos, de escuchar los latidos del feto? ¿A quién se le ha ocurrido eso de ver una ecografía? Esto es un error estratégico. Aquí lo que hay que hacer es centrarnos todos en la denuncia de las medidas que el gobierno ha tomado contra la unidad de España y su corrupción interna. O sea, a ver, esto es como un bote de humo para distraernos del otro, ¿no? A ver, ¿no será más bien al revés? ¿No será más bien al revés? ¿No será más bien que cuando nos centramos en hablar únicamente, ¿no? Pues que si la unidad de España, esto y lo otro, eso acaba siendo un bote de humo para distraernos de no hablar de lo esencial, que es del derecho a la vida, del derecho a la vida de los inocentes. ¿Yo para qué quiero una unidad de España? ¿Qué más me dará una España unida o partida si ni siquiera hemos reconocido el derecho a la vida de los inocentes? ¿Dónde está la maniobra para distraernos de qué? Pero si se puede ver algo más esencial que el derecho a la vida de los seres inocentes, puede haber algo más esencial. Entonces, claro, pues en muchas tertulias hemos visto eso, ¿no? Y hemos sido testigos también de algo inaudito, ¿no? Que es el gesto valiente donde los haya, del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Bueno, pues que este martes estuvo en la COPE, y ahí, siendo entrevistado por un documento que se ha publicado de la Conferencia Episcopal Herrera, pues allí estando en directo, pues él mismo, ¿no? Pues le dijo al director de la tertulia de la mañana, don Carlos Herrera, le dijo: desgraciadamente veo que incluso en esta misma tertulia se habla de los derechos de la mujer, incluyendo el derecho del aborto como una cuestión consolidada. O sea, que es que hemos dado por sentado que esto del aborto es un derecho, ¿no? Y añadió: no podemos pensar y aceptar que el aborto sea un derecho. A ver, y tuvo la valentía de decirlo allí en directo, en pleno momento en el que, en la tertulia, porque es curioso, obviamente una radio que es de propiedad de la Conferencia Episcopal Española, claro, no cabe duda que la línea editorial de la radio, pues es inconfundible, obviamente. Todos los comentarios de línea editorial que se hacen en la radio, pues se ajustan absolutamente, ¿no?, a la doctrina social católica. Pero claro, las tertulias que se ofrecen en la radio, claro, todos los comunicadores que trabajan allí, claro, pues distan mucho de tener una plena conciencia y de haber asumido con plena coherencia todos los principios de la doctrina social católica. Entonces, a ver, aquí tenemos, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema porque claro, al final, quien verdaderamente influye y comunica, y quien influye en la opinión pública, no es tanto la línea editorial de una radio, ¿no?, sino que es la comunicación que se hace hora tras hora, claro, las horas punta de comunicación. Entonces creo que la palabra que dijo allí, no, pues el arzobispo de Valladolid, es muy de agradecer, que dijese: a ver, cuidado, que en esta tertulia se está asumiendo el concepto de que, pues, el aborto es un derecho. Estamos asumiéndolo, o sea, hemos asumido los puntos de partida del maligno, de llamarle derecho a matar a un inocente. Pero puede ser derecho matar una vida inocente. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, una palabra más con respecto al Poder Judicial, porque resulta que, claro, aquí teníamos pendiente desde hace más de 12 años un recurso al Tribunal Constitucional que se hizo en el año 2010, cuando se aprobó la famosa ley Aído. Entonces, pues hubo un grupo de 50 diputados del Partido Popular que presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Porque claro, en esa ley Aído ya de facto el aborto no estaba despenalizado en algunos casos, no. O sea, de facto el aborto ya era un derecho, sin ningún tipo de causa ni justificación, se podía abortar a libre elección, ¿no? Entonces se presentó un recurso de inconstitucionalidad hace 13 años. El recurso era obvio que tiene toda la racionalidad para entender que no puede ser constitucional,
llamarle al aborto derecho, porque en sentencias anteriores el Tribunal Constitucional había dicho que existe un derecho a la vida del nasciturus. Si el Constitucional ha dicho el nasciturus, ese ser humano viviente que va en tránsito, en gestación para nacer, el nasciturus, que es un término jurídico, el nasciturus tiene derecho a la vida, y entonces, claro, el Constitucional ha dicho, él tiene un derecho a la vida, como diciendo, bueno, la ley de motivos, claro, si colisionan los derechos, si colisiona el derecho, pues igual se puede discutir, pero claro, pero derecho a la vida es impepinable que el nasciturus tenga. Entonces, obviamente el recurso que estaba presentado, claro, pues ¿qué ocurre? Pues que durante 12-13 años el Constitucional, con mayoría de magistrados conservadores designados por el Partido Popular, que ya es triste que los órganos judiciales tengan que ser elegidos por los partidos políticos, ya es triste esto, que en el fondo eso les desprestigia completamente, pero bueno, pero es lo que hay. Entonces, en estos 12-13 años en el que ha habido mayoría de magistrados conservadores, no han dictado sentencia a ese recurso, se han escaqueado, lo han pospuesto. Incluso este retraso sin precedentes, no hay nada que haya sido que tenga pendiente de resolución que durante 12-13 años, ¿no? Se ha llevado a Europa como delito de prevaricación, porque es una prevaricación que un Tribunal Constitucional esté tanto tiempo sin responder, ¿no? ¿Por qué no ha respondido? Bueno, porque no están dispuestos a aguantar la presión a lo que ha pasado ahora mismo, pues en Castilla y León, porque te cae la del pulpo, como hagas una afirmación a favor de la vida. Entonces, bueno, pues se han callado sin resolver. Y ahora que el gobierno actual de Pedro Sánchez, ¿no?, acaba de nombrar a 2 nuevos miembros en el Constitucional, que preside entonces a partir de ahora Conde Pumpido, y que ahora, ¿no?, pues ya va a tener mayoría de magistrados, digamos, que han sido elegidos por los gobiernos de izquierda. Ahora sí, han anunciado que van a resolver el recurso en 2 meses. ¿Sí? Obviamente, ya sabemos en qué sentido van a resolverlo. Dirán pues que la ley de Aído no era inconstitucional. ¿Y cómo es posible que no sea inconstitucional si resulta que el Constitucional había dicho que existe el derecho a la vida del nasciturus? Pues se inventarán un requiebro de donde digo Diego y retuerzo las palabras, porque al final no existe un respeto al derecho, y entonces ya está. Y dirán que de facto pues refrendarán la aberración de que el aborto sea considerado como un derecho. Esto es lo que pasa a nivel judicial, ¿no? Entonces es curioso ver cómo el aborto es un tema, es algo emblemático. Yo, por cierto, bueno, pues intentando también hacer lo poco que se puede hacer cada uno desde donde estamos, yo envié a redes sociales un mensaje en el que quería desenmascarar la hipocresía de la doble moral en la que tenemos. Entonces dije lo siguiente, ¿no? Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informado y piense lo que voy a hacer antes con mi cuerpo antes de ponerme a fumar. Voy a fumar, pero primero me dice, bueno, mira lo que pasa en tus pulmones, tal, ¿no? Bueno, eso a todo el mundo le parece lo normal, O sea, eso está asumido. Todas las cajetillas de tabaco tienen esas imágenes que hay que ver. Voy a abortar. Y entonces cuando alguien dice fíjate, no que me obligan, porque en este caso el paquete de tabaco es obligatorio. Aquí te ofrecen el poder ver una ecografía o te ofrecen el poder oír el latido del feto, y entonces se monta una escandalera. Eso es inasumible. Entonces, esto es inasumible y lo otro es absolutamente lo lógico, lo normal, ¿no? ¿Cómo es posible que exista esta doble moral, esta doble rasa de medir la realidad, ¿no? Dije eso, y entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar. Titulares que he leído por ahí. Munilla compara el aborto con comprar tabaco. Pero usted titule lo que quiera para intentar
para intentar confundir a la gente. Munilla compara el aborto con comprar tabaco. Perdón, en todo caso diga usted, Munilla denuncia la doble moral existente en esta sociedad, en la que cuando algo es políticamente correcto ponemos medios a ello. Y claro, gracias a Dios, pues un poco la lucha contra el tabaquismo pues es políticamente correcta y ponemos medios a ello y no nos asustamos, ¿sabes? Pero cuando algo es políticamente incorrecto y cuando existe una especie de eclipse de razón, y el sentido común se ha quedado en off, pues entonces eso es políticamente incorrecto. Entonces, curioso, ¿no? ¿Por qué el aborto es un tema tan emblemático? Porque es un tema, es curioso, sale el tema del aborto y es que se remueve. ¿Por qué es un tema tan emblemático el aborto? A ver, porque en el fondo yo creo que es casi la piedra angular del relativismo. Lo decía Madre Teresa de Calcuta. Si yo puedo matar al hijo de mis entrañas, si yo puedo matar a un hijo, entonces ya cualquier cosa es posible. O sea, el relativismo es absoluto, ¿no? En el fondo tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.